Juan Carlos Roa, muy conocedor de la ciudad de Cartagena, fue dentro de toda su carrera, digamos dentro de la Armada, él fue jefe de litorales antes de salir de aquí para Buenaventura. Hicimos trabajos conjuntos en la época de Damarena, nos ensuciábamos los pies allá metidos en las invasiones en conjunto, enfrentando todo este tema de la informalidad, que creo que es un elemento muy central de lo que aquí hemos hablado, ¿no? Cómo esa informalidad bloquea de una u otra manera la posibilidad de que el Estado sea más sostenible, de que las acciones sean más sostenibles. El capitán, además, tiene como característica su gran compromiso con la defensa de los bienes de uso público y la zona costera, pues es su obligación, pero también es su pasión. Capitán, gustoso tenerlo acá y que nos ilustre con el tema de su ponencia, que es: existe un concepto compartido y un uso sostenible de playas, zonas de bajamar y propuestas que garanticen que esto sea así. Muchísimas gracias, Rafa. ¿Me están escuchando al fondo? Ok. Bueno, voy a tratar de hacer la presentación. Son bastantes diapositivas, pero es muy gráfica, tiene muchas fotos y la idea es que entendamos claramente, y mi tesis es que la sostenibilidad es sinónimo de conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay sostenibilidad posible. Y la ignorancia en ciertos temas hace que la gente cometa errores. Entonces, digamos que mi ponencia está encaminada hacia eso. Voy a ir rápidamente porque sé que están sobre el tiempo, espero no demorarme más de lo que está establecido. Tengo previsto esta agenda. Como hablo de conocimiento y el tema mío son los bienes de uso público sobre el litoral, entonces quiero mostrarles cuáles son y dónde están los bienes de uso público sobre el litoral, cómo identificarlos, hablarles algo un poquito de lo que es el marco legal de los bienes de uso público, algunos ejemplos en Cartagena y luego ya ahí sí empezar con el tema de sostenibilidad. ¿Dónde están y cuáles son los bienes de uso público? Lógicamente tenemos que remitirnos a lo que dice la ley. El decreto ley 2324 establece que son 3 elementos: aguas marítimas, playas marítimas y los terrenos de bajamar. De esos 3 elementos, uno es muy fácil de identificar, que son las aguas marítimas. Uno necesita ser científico para saber dónde está el agua, todo lo que moje, agua. El problema está en las playas marítimas y los terrenos de bajamar, y no tanto porque no sepamos cuáles son o dónde están, sino porque no sabemos exactamente el límite hasta dónde llegan o desde dónde vienen. Y eso define la existencia o no de bienes de uso público sobre el litoral. Entonces vamos a empezar con el concepto de playa. Aquí en la foto está una playa marítima y la definición de playa. Y tengo que referirme a lo que dice la ley. Yo no puedo salirme de ese marco que es la ley, el artículo 167 del decreto ley 2324 del 84. Entonces, playa marítima es una zona de material no consolidado, que se extiende hacia tierra desde la línea de más baja marea, una cosa por aquí, hasta el lugar donde se encuentra un marcado cambio en el material, forma fisiográfica, y empieza a complicarse el tema, ¿qué es forma fisiográfica? O hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente, otro concepto como medio raro. Usualmente el límite efectivo de las olas temporal. Entonces hay varios partecitos en esa definición, entonces voy a tratar de definirlo, pero lo básico en esta definición es definir el tema consolidado, y consolidado es un tema relativo. Dimar ya le preguntó al Laboratorio de Geología de la Universidad Nacional, explique la diferencia entre consolidado y no consolidado. ¿Qué es consolidado? Y el laboratorio ya le contestó, es relativo. Un grano de arena por sí mismo es consolidado, y es muy pequeño, pero es consolidado, mientras que varios miles de granos de arena es un terreno no consolidado. Entonces, tiene mucho que ver en la perspectiva y la interpretación que le hagamos, y por eso es que esto es un tema muchas veces de interpretación.
Entonces tenemos que básicamente definir si la tierra es consolidada o no. Y la playa es material no consolidado y en lo que es susceptible de ser propiedad privada es terreno consolidado. Entonces, también nos toca referirnos al concepto de bajamar. ¿Qué es bajamar? La zona de bajamar es la que se cubre cuando hay marea alta y se descubre cuando hay marea baja. En el Pacífico es muy fácil porque baja y sube 4,5 metros, pero en el Caribe sube 40, 50 centímetros, entonces es imperceptible, pero sí hay unos terrenos de bajamar. Y aquí en Cartagena nos damos cuenta es porque el agua se nos mete en mareas, en pleamares se nos mete al centro de Cartagena, en la zona, en muchas zonas se mete, sube el nivel del mar por acción de la marea. La jurisdicción de DIMAR va desde línea de más alta marea, o sea, este punto, 50 metros hacia adentro en el continente. Pero una cosa es la jurisdicción de DIMAR y otra cosa es el concepto de los bienes de uso público. Los bienes de uso público definen lo privado de lo público. La jurisdicción es un tema de administración de la zona costera. Entonces, vamos a ver aquí, volvemos a la definición de playa marítima, ¿se acuerdan? Se extiende hasta donde hay un marcado cambio en el material. En esta foto vemos que hay un marcado cambio en el material. Es una forma fisiográfica diferente. Esto es como una terraza arrecifal y aquí tenemos la zona de playa y he marcado la diferencia con una línea roja. Si toda la costa fuera así, sería muy fácil. Entonces, ¿dónde está la playa? Pues donde hay ese cambio pronunciado. Pero no toda la costa es así y ese es el problema. Entonces tenemos que seguir mirando. Pero la ventaja de esto es que entró a considerarse las ciencias exactas, la geomorfología, la geología. Es decir, hay una ciencia muy clara que explica claramente lo que es las geoformas y las formas asociadas a playa y formas no asociadas a playa. Entonces ahorita lo vamos a ver. ¿Qué formas o qué geoformas se asocian al concepto de playa marítima y de bien de uso público? El tercer elemento que aparece en la frase es el de vegetación permanente. Yo me imagino que aquí hay biólogos, hay gente que conoce el tema. Eso de vegetación permanente se lo inventó alguien. Eso no existe en los libros de texto. La vegetación permanente se refiere a que es posible caracterizar zonas a través de la vegetación. Es decir, hay vegetación que es propia de playa, vegetación que es propia de los humedales costeros, los mangles. Hay 4 tipos de mangle, para ser claro, que caracterizan una zona de manglar. La Ungularia recemosa, Avicennia germinalis, Conocarpus erectus y el mangle rojo que es el Rhizophora mangli. Son los que definen dónde está el mangle y hasta dónde puede llegar el bien de uso público. Todos los sitios donde haya manglar es bien de uso público. Entonces, la vegetación nos sirve para caracterizar zonas. Esto es lo que buscaba la definición. No decir que una mata o un elemento no define si es playa o no, porque yo puedo ir a sembrar, en la playa puedo sembrar un cedro, que me pegue es otra cosa, pero a través de procesos de modificación por parte del hombre se pueden modificar espacios y se supone que no debería ser así. El cuarto elemento de la frase, de la definición de playa marítima eran las olas de temporal. Aquí vemos un restaurante en San Andrés y cómo el mar eventualmente se mete en la zona costera. Hay que entender que lo que buscaba el legislador era que tuviéramos en cuenta el que vive al lado de un volcán o debajo de un volcán o al lado de un río tiene unos riesgos asociados, lo mismo el que está en la zona costera. La gente tiene que tener en cuenta, el Estado tiene que tener en cuenta estas olas de temporal porque en algún momento nos van a afectar. Estas son las unidades geomorfológicas asociadas al concepto de playa marítima. Yo no las voy a pasar muy rápidamente, aquí barra litoral, zonas de inundación, playón, cuerpo de dunas, plano aluvial, espiga, llanura de manglar, zonas cenogosas y tómbolo. Está la definición y la fotico. No lo voy a mencionar todas, pero lo que quiero decir es que ya existe, esto sí lo encontramos en los libros de ciencias, a los geólogos se les enseña esto, es decir, si hay una definición clara de lo que es barra litoral, y esa barra litoral es un bien de uso público. Lo mismo para las zonas de inundación, también la definición clara, concreta. El tómbolo, esto es Isla Cascajo. Isla Cascajo fue una isla hace 80 años que queda entre Barranquilla y Cartagena. Y esa isla, por la cercanía con el continente y efectos de refracción y difracción, se fue pegando a la costa, como está aquí.
y hoy es un playón. Y hay una definición de playón: área extensa de material no consolidado asociado a playas antiguas, porque estamos hablando de procesos muy largos, de 90 a 100 años. Dunas, aquí en Marbella las tenemos. Cuando hay época de brisas se alcanzan a vegetar o no y son bienes de uso público. El plano aluvial, lo mismo. Espiga o flecha litoral, tiene una forma de gancho o flecha. El laguito es una espiga o flecha litoral. Llanuras de manglar, que además son humedales costeros, y deberían estar protegidos. Cuando se hace la ratificación del convenio Ramsar, toca decir: este manglar es una zona, un humedal costero marino y objeto de protección. Terrenos de bajamar, los que se cubren cuando hay marea máxima y quedan descubiertos cuando está baja. Entonces, un ejemplo en el Pacífico, los dos palitos y la foto en marea alta y en marea baja. Y entonces estas zonas que se descubren son zonas de bajamar. En el Caribe, vuelvo, repito, es más difícil encontrarlo. Esto define la línea de más alta marea, pero la línea de más alta marea no es simplemente que yo me pare en la costa y determine por simple observación dónde está, sino que esta línea de más alta marea se determina técnicamente, tiene tres componentes: la marea astronómica, porque eso tiene un periodo de 19 años, se repite cada 19 años y es la influencia del Sol, la Luna y las estrellas; la marea meteorológica, que tiene que ver con aspectos propios de la climatología, variación de presión atmosférica, eso hace que haya brisa o no, y eso influye lógicamente en la altura del nivel del mar; y finalmente el run-up, que es la energía con la que finalmente llega a la costa. Todo eso para decirles que la línea de más alta marea es una tarea propia de un ente científico como lo es el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Armada. Jurisdicción de DIMAR. ¿Por qué es importante la jurisdicción? Porque de ella depende que se desarrolle y se administre correctamente la zona costera. Entonces, la jurisdicción de DIMAR es la totalidad de los bienes de uso público sobre el litoral, y dos, desde la línea de más alta marea hasta 50 metros más adentro del continente. Son dos cosas: los bienes de uso público, la totalidad de los bienes de uso público, y desde la línea de más alta marea hasta 50 metros más adentro del continente. Entonces, voy a dar tres ejemplos para que sepan hasta dónde llega la jurisdicción de DIMAR. En el primer ejemplo, voy a pintar aquí la línea de más alta marea, esta línea amarilla, y encontramos que hay un marcado cambio en el material acá, la definición de playa. Entonces observamos que la playa está, ese es el límite interno de la playa, hasta donde llega la playa, desde la línea de más baja marea, que es por aquí más o menos, hasta este marcado cambio en el material. Si ustedes ven, esto es una colina, es una montaña, esto es en Capurganá. Y entonces, en este caso, la jurisdicción de DIMAR va desde la línea de más alta marea hasta 50 metros. Para este caso, en donde la playa es de menos de 50 metros, la jurisdicción de DIMAR se extiende hasta esta segunda línea roja. Quiere esto decir que aquí, en este sector, es terreno consolidado, porque hace parte de la montaña, y es susceptible de ser propiedad privada. Yo puedo tener aquí una propiedad, pero si quiero construir algo tengo que pedir permiso al curador urbano. Diferente en este espacio de acá de playa marítima, en donde yo tengo que solicitar una concesión, y ya les voy a hablar del tema. Lo que quiero decirles es que los 50 metros para una playa, menos de 50 metros, aplican exclusivamente para bienes de uso, para bienes consolidados. En el segundo ejemplo, esto es en Tumaco, la línea de más alta marea, más o menos hasta donde llega esta línea negra, los 50 metros hasta acá, pero ¿quién me dice que esta playa de acá o esta zona de acá no es igual a esta de acá? Es exactamente lo mismo. Las playas no están medidas, no todas las playas son lo mismo. Hay playas de menos de 50 metros, hay playas de más de 50 metros y hay sitios donde no hay playa. Entonces, para este caso, el marcado cambio en el material se da en la línea roja, es decir, que todo esto es un bien de uso público y todo es jurisdicción de DIMAR. ¿Ok? Y ese es el segundo caso. En el tercer caso, vuelvo y repito, la playa en este caso mide más de 50 metros. Aquí en este específico caso mide como 300 metros, pero el Isla Cascajo mide más de 500 metros, puede llegar a kilómetros porque son playones. Acuérdense que esas playas están asociadas a playas antiguas.
Entonces, en este caso, la jurisdicción de DIMAR no tiene nada que ver con los 50 metros, porque toda la jurisdicción de DIMAR incluye los bienes de uso público, todo lo que es playa. Bueno, en este caso, pues ahí no hay playa, esto es en el Castillo de Salgar, o yo no me meto a bañar aquí, porque me raspo y las olas me pegan Entonces aquí como no hay playa, la jurisdicción de DIMAR está desde la línea de más alta marea, que es esta línea negra, 50 metros hacia adentro, y pues está más o menos aquí en la línea roja. Eso significa que si yo quiero comprar algo aquí, pues lo puedo hacer. Es un terreno consolidado y lo que tengo que hacer es pedir un permiso de construcción a la Curaduría Urbana. Claro, los tres sitios, los tres casos, uno donde, sí señor. Ok, el énfasis es porque antes la norma que definió que era la Curaduría Urbana es reciente, es de la década anterior, pero antes ese permiso se solicitaba a DIMAR, directamente a la Capitanía de Puerto. ¿Por qué? Porque la DIMAR es una entidad del orden nacional y el Estado colombiano necesita saber qué es lo que hay en la zona costera, ¿sí? No debería haber cualquier cosa, porque la zona costera, el mar es una vía de aproximación natural de cualquier persona, de cualquier estado, es un tema de soberanía nacional. Entonces, por lo mismo, DIMAR tenía la competencia para otorgar permisos en esta zona costera muy cercana al mar, es decir, hasta 50 metros era cercano, entonces por eso lo hacía DIMAR. La ley cambió y ahora es las Curadurías Urbanas las que lo otorgan el permiso. Bien, vamos rápidamente al marco legal, este es el pedacito aburrido, ya empezamos nuevamente con las imágenes. Esto viene de la Constitución Política de Colombia, que establece que los bienes de uso público son los que dicen aquí y los demás que determina la ley. Son inalienables, imprescriptibles e inembargables. ¿Qué es inalienable? Que no se puede comprar ni vender, básicamente, ni cambiar. No están en el comercio, para decirlo de otra manera. Inembargabilidad tiene que ver con que yo no puedo, como autoridad administrativa o judicial, decretar medidas cautelares sobre estos bienes, ni hipotecar, pignorar, embargar estos bienes. Y la imprescriptibilidad tiene que ver con que yo no puedo pasar de la posesión a la propiedad en estos bienes. Es decir, por más que permanezca 50, 100 años, si mi salud me lo permite, yo no puedo pasar de tener la posesión a tener la propiedad. Recuerden que la posesión es un derecho. Antes se podía protocolizar ese derecho a escritura pública, hoy ya no. Hoy ya no se puede inscribir en la escritura, en la Oficina de Instrumentos Públicos. Entonces, uno podría pasar en algunos casos de la posesión a la propiedad, pero para este tipo de bienes, para los bienes de uso público, uno no puede pasar de esa posesión a la propiedad, son imprescriptibles. Sí, señora. Sí, esa es una muy buena pregunta y ahorita lo vamos a ver. Entonces, más adelantico la resolvemos. Pero igual no es un tema que trate la Constitución Política de Colombia ni el Decreto Ley 2324, sino el Código Civil, que es uno de los códigos más antiguos que tiene el país. Dice que es un bien de uso público, es un bien que le pertenece a la República y su uso le pertenece a todos los habitantes de un territorio. Es decir, está asociado al concepto de nación. Acuérdense que hay una diferencia entre nación, Estado y país. La nación tiene que ver con la población, con las personas. Es decir, esos bienes de uso público son para uso y goce y disfrute de todos los colombianos. El decreto ley 2324, que ya les hablé, que fue donde les decía que las playas, los terrenos de mar y las aguas marítimas son bienes de uso público. Entonces ratifica lo que les dije desde el principio. Y este que es interesantísimo, que es el Código Civil, también el artículo 679, prohíbe construir sobre los bienes de uso público sin permiso de la autoridad competente. Es decir, que los que estén haciendo cualquier tipo de construcción ya están entrando, de hecho, en el plano o de la contravención, de las faltas o de los delitos, como lo vamos a ver más adelante. Es decir, el que esté construyendo en una playa o en una zona de bajamar no puede alegar mejoras, no puede alegar derechos, está incumpliendo una norma legal. ¿Qué es concesión? Ahora lo vamos a ver. Es
autorización que da el Estado para el uso y goce de un espacio público, porque la zona costera es muy rica y hay que utilizarla, hay que explotarla. Entonces esta es la forma en que se hace y lo vamos a ver más adelantico. Hay dos entidades que otorgan concesiones sobre los bienes de uso público del litoral. El Ministerio de Transporte, a través de la ANI, antigua INCO, y Cor Magdalena, otorgan concesiones para hacer actividades portuarias. Y hay un procedimiento especial y ellos pagan una contraprestación al Estado por el uso de por el uso y goce de esos bienes de uso público, porque genera una actividad productiva. Entonces, le pagan al Estado 80% a la nación y 20% a la alcaldía donde esté. Y por el otro lado, para cualquier otra actividad, DIMAR es el que otorga esas concesiones, actividad diferente. Para lo que no está en la ley está esta jurisprudencia, es decir, las diferentes sentencias de las altas cortes que han resuelto negocios o actividades especiales en el pasado. Estas quedan aquí, la presentación yo se las dejo aquí para el que quiera mirar, copiar, hacer lo que quiera, esto no tiene derechos de autor, no tengo ningún problema con compartir toda la información. Y vamos a empezar a ver lo que usted estaba manifestando. En la decisión del Estado, esto es en el Golfo de Morrosquillo acá y Ciénaga la que manera acá. Entonces, fíjense la carretera que pasa, una actividad que debería ser sinónimo de progreso, pero al pasar la carretera por aquí, por esta barra litoral, y si se acuerdan, la definición de barra litoral es la que separaba el mar de un cuerpo interior, salobre, de un humedal. Al poner la carretera aquí, pues de alguna manera sentó el terreno, lo que se ha debido hacer era un viaducto o un puente o algo para permitir el libre paso de las aguas, pero se hizo la carretera, decisión del Estado, y entonces empezaron la construcción a ambos lados de la carretera. Lo interesante del tema es que fíjense que cuando uno va en el carro o en el vehículo o va caminando por acá, observa las construcciones al lado y lado, pero no se imagina el impacto tan grande que tiene esto. Impacto en el medio ambiente, impacto en todos los colombianos, porque resulta que este señor de aquí, esta casa, fíjense, la construyó y normalmente las cierran con alambre de púas. No, en este caso no, en este caso le hizo un muro y el muro va hasta el patio trasero y bordea el patio trasero, pero fíjense lo que hay aquí, no sé si alcanzan a ver los de atrás, agua lo que tiene ahí en el patio, porque se está apropiando de terrenos de agua y eso es un bien de uso público de la nación. Entonces, ¿por qué a este señor se le dio el derecho no solamente de apropiarse de algo que no es de él, sino que es de todos los colombianos, sino que además está generando un daño ambiental, está afectando el ecosistema aquí en el sitio? Y eso lo está haciendo, esto es Coveñas. Pero no solamente el relleno de cuerpos de agua. En Puerto Velero, en la mitad entre Cartagena y Barranquilla, un poquito más allá del Atlántico, el municipio de Tubará, hay una flecha litoral muy grande que lógicamente es bien de uso público. Esta línea amarilla son estas cercas que están acá. Ya, si ustedes se meten por internet, pueden encontrar buena parte de estos lotes ya están disponibles para la venta por internet. Y es una problemática actual. Esto, que lo vemos permanentemente en la boquilla, escombros y hay complicidad. Yo no quisiera hacer calificativos, pero esto está pasando delante de todo el mundo y no pasa nada. Se reciben escombros y no pasa nada. En cuerpos de agua, esto es margen derecho del anillo vial. Y seguimos, ya no solamente hay ocupaciones, sino hay negocios. Aquí dice, se vende almuerzos, creo que es, vehículos dentro del bien de uso público, zona inundable de bajamar, negocios, vuelvo y repito, perros bravos, no se acerque, se venden almuerzos. Como es una zona inundable, entonces aprovechan para hacer sabaleras, construyen la cerquita aquí y hacen cultivos de pescado, de sábalo, de lo que sea, y pues está la acción de la autoridad. La alcaldía que está informando que hay 10 salarios mínimos de multa para quien invada todo esto, pero ¿cuántas multas se han impuesto? Ninguna. Basuras, todo esto termina por afectar la sostenibilidad. Y esto es lo que vemos caminando o digamos circulando a nivel terrestre. Ya se están metiendo directamente en el cuerpo de agua. En los puentes de la boquilla están a los costados y más cerca aquí, están estrangulando el cuerpo de agua y lógicamente nos están afectando a todos. Pero vamos a verlo
desde el aire, que esta sí es crítica, esta sí es de verdad angustiante, ver cómo se están apropiando. Esto se llama Tierra Baja. Aquí queda Cartagena, este es el anillo vial, hacia allá es Barranquilla. Y en Tierra Baja vemos cómo poco a poco toda esta población se va corriendo hacia el cuerpo de agua. Creo que ya han hablado bastante, no voy a extenderme mucho, entonces simplemente para mostrarles. Esto es Mar Linda y Villa Gloria. Esto es una zona por donde habitualmente hay un intercambio de agua, pero aquí ya tiene nomenclaturas, calles, carreras, a pesar de que es una zona de alto riesgo. El anillo vial hacia la Boquilla, los edificios Los Morros, y fíjense el daño que están haciendo en este manglar que está acá. Solamente se ve cuando uno hace el acercamiento aéreo. Aquí hay un zoom. Entonces, yo la verdad pensé al principio que eran algunas casitas que estaban por aquí, personas que digamos no tienen otra forma, entonces se hacen aquí. Resulta que no, ahí ya hay de por medio un tema de negocio, a costas del medio ambiente, a costas de los que no hacemos nada. Aquí hay una construcción, no sé qué es lo que está haciendo ahí, y vemos cómo poco a poco se van apropiando de todo, más de Tierra Baja, más construcciones aquí al lado del manglar. Miren la construcción, cuando uno va por aquí no ve absolutamente nada, solamente cuando se adentra encuentra la construcción. Poco a poco estas personas van, como no tienen ni servicios públicos ni nada, van generando contaminación, talando lo que encuentren para hacer sus alimentos y van dañando todo este ecosistema. Fíjense la construcción de sabaleras directamente en el humedal y esta construcción, este relleno que se hizo, relleno físico, y a lo largo de todo este litoral. Esto, ¿verdad?, da de todo. A mí me duele en el alma este tipo de situaciones. Y lo peor es que no hay ninguna acción. Y el problema con esto es que al no haber acción, al no haber, digamos, una reprimenda social, con esto lo que se está haciendo es fomentando, porque aquí todo el mundo lo hace, se apropian del terreno y no pasa nada. En La Bocana, y voy a mostrarles, creo que ya lo estaban viendo esta mañana, la vía perimetral es un ejemplo de qué se puede hacer. El ordenamiento, el poner un límite duro, el definir unas reglas del juego, hace que poco a poco esta zona vuelva a recuperar el manglar y define hasta dónde va el asunto. Pero llegó hasta aquí la carretera, como ya lo ha mostrado el anterior ponente, y a partir de acá es este desorden. Y entonces estas personas que están aquí apropiándose de todo, aquí voy a hacer un zoom, apropiándose de estos terrenos, causando un daño ambiental, pasan muy rápidamente de ser ocupantes indebidos, ilegales, invasores, a ser damnificados. Y todo el resto de autoridades protegiéndolos y yo no niego, lógicamente, ahí hay familias, ahí hay personas, madres, cabezas de familia, hay personas, pero lo están haciendo afectándonos a todos, afectando el medio ambiente. Hay que hacer algo debemos hacer. Esta es la misma zona, vista como está desordenada y la afectación muy grave. Entonces, mi propuesta es la sostenibilidad es imposible sin el conocimiento. Nosotros debemos conocer esto. Alguien debe informar que esto está pasando y no debemos ser indiferentes. La propuesta es manejo integrado de zona costera. ¿Qué es el manejo de zona integrado de zona costera? Resulta que en la zona costera hay unos recursos costeros que son explotables. En lo que tiene que ver con espacio, hay agricultura, acuacultura e industria, es lo deseable. Todo se puede organizar por espacios y para eso debe haber alguien que determine en dónde se hace, cómo se hace y bajo qué parámetros. Hay espacios físicos que son utilizables también para los recursos energéticos, agua, gas, energía, y hay recursos vivos como pesca, flora y fauna. En la medicina, también en la zona costera, hay un potencial inmenso en medicinas, química, curativos, en la parte ornamental, corales, estética. O sea, la zona costera es una zona que es fácilmente explotable, pero si se hace sosteniblemente,
ambientalmente sostenible, en información, turismo, recreación, artes, en ciencia, la oceanografía, la educación, que contribuyen a ese conocimiento, en vivienda, la urbanización y el desarrollo, el transporte, los puertos y las vías, y en cultura e historia, religión e historia. Todas estas actividades, si no se ejecutan de la forma como corresponde, pues generan este tipo de riesgos, riesgos sísmicos, climáticos, por erosión, por inundación, antrópicos, amenazas naturales, y luego, ¿quién es el responsable final de todo esto? El mismo hombre, al no generar los espacios de administración. Lo que está en la ley, ya 5 minutos, lo que está en la ley es la concesión. ¿Qué es la concesión? Es una especie de manejo integrado de la zona costera, porque es una autorización para el uso y goce de esos espacios que son de todos los colombianos. Estas concesiones incluyen estos requisitos: una certificación del Ministerio de Transporte, una certificación del… ¿Y qué es del Ministerio de Transporte? Que ahí no se va a hacer un puerto. Es básicamente lo que dice la certificación, que el sitio que yo quiero explotar no se va a hacer ningún puerto. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que eso no va, que el proyecto que yo voy a realizar no va en contra de los planes de turismo del país. Hay actividades que son incompatibles, hay otras que sí se pueden estar juntas. Entonces, para que no vaya a haber problemas de incompatibilidad de actividades, ahí está esta certificación. La alcaldía, lógicamente, que regula el uso del suelo en la zona de su jurisdicción a través del plan de ordenamiento territorial. La licencia ambiental, se supone que la autoridad ambiental es la que debe regular, la que debe verificar que los impactos ambientales estén debidamente mitigados para que no vaya a haber ningún problema. La realidad es diferente. La realidad es que algunas autoridades, no me refiero en la actualidad, pero en el pasado las mismas autoridades ambientales son las que han dado permisos para que en zonas de reserva se hagan proyectos productivos. Entonces, en esto sí tiene que haber mucha conciencia de que cada autoridad debe tener muy claro su papel para que no haya problemas. Todo debe tener estudios oceanográficos para certificar y garantizar que las obras sean estables a largo plazo. Debe hacerse una consulta previa a las comunidades étnicas minoritarias, es un tema constitucional. Y al final hay una fase de publicidad, donde yo, que quiero hacer un producto productivo, le informo a todo el mundo que quiero hacer esto, para ver si hay oposiciones, si eso es lo mejor, entregarle a esa persona el uso y goce por determinado tiempo, porque ese bien, vuelvo y repito, es de todos los colombianos. Como conclusión, y ya para terminar, pues en la zona costera hay una serie de potencialidades. Lo importante es tener un equilibrio de actividades, y eso se logra consultando a las diferentes autoridades por competencias, mucha coordinación interinstitucional, recursos sostenidos, suficientes y con inversiones, mantenimiento permanente. Eso garantiza que el asunto funcione. Las obras de protección costera son de interés, porque si no se hacen esas obras de protección, vamos a tener erosión o acreción o fenómenos que van a terminar afectando los proyectos, y lógicamente aprender del pasado para no repetir los errores que siempre hemos presentado, que siempre hemos visto. Este es la panorama mundial, no solamente de Colombia, y la reflexión, que no es mía, sino de Francis Bacon, es: a la naturaleza solo se le vence obedeciéndola. Esto es lo que se ha hecho aquí en Cartagena. Esta es la última diapositiva. Hay algunos cultivos de cobia, el proyecto de anillo vial, puentes, la bocana, obras de protección costera. Todos han tenido los licencias y permisos de las demás autoridades, y por lo mismo son proyectos estables hacia el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Capi. Espérame un segundito, déjame y me siento. Espérame. Primero que todo, debo decirles que todas estas ponencias van a estar en el centro de documentación y en la biblioteca del centro, de tal manera que ustedes pueden disponer de ellas a partir del lunes. Como se trata de que sigamos un plan, si nos salimos del plan no acabamos. Entonces, tenemos opciones que son las siguientes que pongo a consideración. Que salgamos al break, ¿sí?
al refrigerio, y luego regresemos y hacemos la mesa redonda, capitán nos acompañaría, ¿no? Y abrimos entonces, no sé si llegó el doctor Olaf Puello de Cardique o algún delegado de Cardique que tiene una conferencia por dictar. ¿Está por aquí alguno de los funcionarios de Cardique? Bueno, si no llega para la conferencia siguiente, utilizaríamos también el espacio de tiempo, pues, para la mesa redonda. Entonces, tu pregunta la contestará más adelante el capitán, luego de que hagamos ese break. Entonces, señores, creo que hemos tenido una jornada que nos merece.